examen realizado el año pasado. Y hay algunos puntos para realizar, ¿sí? Cada uno de estos puntos, los primeros tenían un valor de 1 punto y los últimos ya tienen un valor de 1.5, dando que, bueno, hay algunos que tienen 2, disculpen, porque son 5 puntos, dando un total de 10. En estos puntos que nosotros vemos del examen, tenemos puntos desde lo que es la limpieza o transformación de datos hasta donde nosotros llegamos a implementar un algoritmo, ¿sí? En este caso ustedes van a ver que los algoritmos que estamos implementando son de árbol de decisiones y de un clúster. Me gustaría que ustedes lo puedan realizar, que puedan hacerlo, que puedan desarrollarlo, porque tienen en el aula virtual el enunciado y también tienen el dataset. El objetivo es que ustedes puedan desarrollar esto en el término de 2 horas. Y bueno, y que no haya dificultades. Yo les voy a explicar un poco de qué se trata cada uno de los puntos. Y bueno, y de ahí ya les doy el tiempo para que ustedes lo hagan, para que consulten. Estoy a disposición. Esta clase de hoy es de tipo más de consulta que de práctica, así que no les tomaría la clase. La asistencia igual no somos muchos. Y bueno, y así. Les comento, vean, por cada punto. El primer punto es hacer un subproceso donde nosotros lo vamos a llamar limpieza. Y recuerden que esto ya lo veníamos haciendo, o sea, nosotros vamos a leer el archivo y después creamos un operador que es el subprocess. Y dentro de ese subprocess vamos a clasificar uno de los atributos, que en este caso es crear un atributo que se llama etapa. ¿Con qué operador podríamos crear este atributo? Generate attribute, ¿no? Hay uno que es Generate Attribute, donde nos lleva a una calculadora donde nosotros ponemos operaciones. En esa operación vamos a definir un if donde decimos, bueno, si es menor a 12 años, por ejemplo, le ponemos que es un niño. El primero dice, si no especifica la edad, ponemos sin definir, o sea, si está vacío. Pero esa condición la podemos poner al último. Si después es menor a 12 años, bueno, es niño. Si es menor a 17, ya es un adolescente. Si es menor a 35, un adulto. Si es un adulto joven. Si es menor a 64, adulto o un adulto mayor. Y si es mayor a eso, o sea, si no, en este caso sería el si no, tercera edad, ¿sí? O sea, ya un anciano, podríamos decir. Entonces, con eso estamos generando un atributo a partir de otro, que es a partir de la edad, ¿sí? Entonces, creamos un atributo a partir de la edad que tenemos. El dataset es de muertes fatales, o sea, de accidentes donde hay muertes fatales. Sí, no sé si a ver, les muestro acá el archivo. Hasta que abra. Bien. Después vamos a realizar una exploración visual de los datos y respondemos. Esta exploración que se pide, cada uno va a elegir con qué datos trabajar. O sea, podemos... A ver, ya les muestro primero estos datos ya que me aparecieron. Miren, estos son los datos. Tenemos la edad, tenemos el género, la raza, la latitud y longitud donde ocurrieron los hechos, si está geocodificado exactamente. Bueno, entonces en base a esta edad es que creamos un nuevo atributo que se llama el rango. A ver, es rango. Sí. Etapa. Ok. Bien, después decíamos que tenemos una exploración visual. Hasta acá, con esta exploración visual, no tengo que agregar ningún operador. O
sea, nosotros teníamos el proceso anterior que era limpieza, de acá vamos y vemos los resultados. Y la visualización yo la puedo hacer con cualquiera de los dos atributos que tengamos. O sea, puedo elegir cualquiera de los atributos. Em, hasta puedo elegir tres, o sea, lo ideal sería elegir tres, por ejemplo, por decir la edad, el género y la raza. Hago un gráfico de burbuja. El género que sea el color y la edad y la raza que sean eje X y eje Y, por decir algo. Y ver si es que encuentro algún patrón. O por ahí no encuentro nada como para describir. Bueno, a ver, veamos qué pasa si elijo el estado, y el género y la edad. O sea, con la raza, la edad y el género, por ahí podría encontrar quiénes son los que más sufren accidentes viales, las mujeres o los varones, y qué tipo de raza es, si es raza A, afroamericana y así. Eh, los de, bueno, muchos acá no teníamos explicación, entonces podemos decir, los de raza A son los que más sufren accidentes de tránsito, o la edad en la que está comprendida los accidentes de tránsito son entre 20 y 30 años, que son varones o son hombres, y así. Entonces esa descripción es la que tenemos que hacer en base al gráfico. Pero bueno, tenemos todos los otros atributos también para trabajar. Nosotros podemos elegir acá con qué atributo trabajar. Eh, después tenemos armar una tabla con los 5 tipos de datos de armas más usadas. Hacemos una carpeta en la que llamamos operaciones realizadas y pegarle en este comentario. Una captura, disculpen. Entonces tenemos que armar una tabla con los 5 tipos de armas más usados. ¿Cómo podríamos hacer en este caso? O sea, ¿cómo se les ocurre? ¿O qué tipo de gráfico? Porque estamos en una exploración visual. ¿Un diagrama de barra? Sí, es lo más fácil. Hacemos un diagrama de barra y ahí vemos cuáles son los 5 tipos de armas más usados e indicamos cuáles son las armas más usadas. Ok, sigamos. En el siguiente punto se pide analizar la latitud y longitud gráficamente que se tiene y se extraiga los valores atípicos. Para analizar la latitud y longitud tuvimos un práctico en el que hicimos algo similar y ahí tenemos dos opciones para hacerlo. La primera es trabajando con una exploración visual, haciendo un gráfico de puntos, donde yo voy a poner en un eje X latitud, un eje Y longitud o viceversa, y ahí puedo ver cuáles son los puntos anómalos, si es que hay muchos puntos anómalos, o sea, puntos que estén separados del valor en común. ¿Sí? Y otra es analizar haciendo un gráfico de caja de bigotes. Ustedes van a ver que el gráfico de caja de bigotes, nosotros dijimos, tiene que estar distribuido de forma equitativa. Cada barra representa el 25% de los datos. Entonces, la parte inicial, después donde empieza la caja, donde empieza es el 25%, a la mitad el 50% de los datos, al finalizar la caja el 75% y la última barra el 100%. Si alguno de los sectores está desproporcionado, quiere decir que ese sector, la dispersión de los datos es grande. Y sobre todo ahí tenemos que ver la dispersión en las dos últimas, o en la primera o en la última barra, ¿sí? Que sería al principio, si la barra de la caja de bigote es grande o si al final es muy grande. Si vemos que al final es muy grande, quiere decir que los datos están muy dispersos ahí y ahí pueden existir datos anómalos. O viceversa, si está al principio también puede pasar eso. Profe, Sí, ahí está diciendo analizar desde el principio hasta el primer cuartil y del tercer cuartil hasta hasta el cuarto. hasta el cuarto, ¿no? Sí, 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 sí. Vale. Ahí van a encontrar la dispersión de datos. Bueno, y ahí nos dice extraer los valores atípicos. Para extraer los valores atípicos tenemos dos modos. En principio,
Y la más fácil es con el operador Outlier. Nosotros con el Detect Outlier lo que podemos decir es, si yo veo gráficamente que hay, no sé, como unos 10 datos o unos 20 datos, no es que yo los tengo que contar, sino que yo veo muchos datos y después decir, ah, estos son como 10 puntos anómalos, digo, bueno, extraer los 10 puntos anómalos. Y el Detect Outlier lo que va a hacer automáticamente va a sacar esos valores anómalos. Si le pongo 20 para asegurarme, bueno, me va a sacar los 20 puntos. Es fácil de usarlo. Nosotros primero vamos a poner el operador que es Detect Outlier, donde va a poner un falso true si es que es atípico. Y después ponemos el filtro, donde decimos si es que es true a Detect Outlier, hay que sacarlo. Y ya lo eliminamos de nuestro dataset a esos puntos. Entonces, si tuviésemos 100 puntos y sacamos 10, nos van a quedar 90 puntos. Esa es una manera. La otra, que es algo manual que se utiliza también mucho, es cuando el dataset es muy grande. En RapidMiner el Detect Outlier va a tardar mucho. Entonces ahí yo tengo que ver, por ejemplo, poniendo filtros. ¿Sí? Pongo un filtro y digo, a ver, nosotros acá en Jujuy, por ejemplo, latitud y longitud está latitud entre los 24 y longitud entre los menos 65, menos 24 y menos 65. Hagamos de cuenta que yo tengo longitudes que son menos 67, o sea que ya están muy alejados. Entonces yo digo, desde menos 60 o mayores a 60, serían menores, porque es menos, menores a 64 o a 65, los elimino. Entonces ahí va a eliminar los menores a 66, a 67, que eran los valores que yo tenía. Para eso utilizo un filtro, pongo un filtro. Los que son menores a menos 65, eliminarlos. Y bueno, y ahí me va a eliminar sin importar la cantidad de que yo diga, no sé, yo no, en el anterior yo tenía que especificar cuántos Detect Outlier iba a sacar. En este caso, con el filtro directamente, digo, bueno, tengo que especificar un valor. Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner ese filtro, voy a sacar los valores y después armo nuevamente la cajita, el diagrama de caja de bigotes para ver si ya está proporcionado. Puede ser que todavía no esté proporcionado porque falten sacar algunos valores más. Entonces, bueno, vuelvo al filtro y acomodo esos valores y saco algunos valores más, o por ahí veo que saqué muchos, bueno, regulo la regla del filtro a extraer, ¿sí? Ese es el operador filter example, donde saca los registros, ¿sí? Elimina los registros. ¿Se entiende? Sí, profe. Súper. Bueno, entonces tenemos esas dos opciones para realizar este punto. Y ahí sí, tengan en cuenta esto. Mostrar en principio el estado inicial, o sea, cuáles son los puntos que ustedes detectaron que había que eliminarlo, y después lo ideal sería mostrar ya el resultado, o sea, cómo quedó el diagrama de caja bigotes o el diagrama visual que ustedes hicieron de puntos sin los puntos anómalos. Bueno, siguiendo en esa misma línea, vean que ese punto 3 es seguido del punto 4, porque cuando yo ya tengo mi dataset o mis archivos sin puntos anómalos, ahí puedo generar un clúster. En este caso dice vamos a hacer un clúster con el operador k-means, analizar cuál es el K ideal para que la distribución sea lo más equitativa posible. ¿Y qué es lo que hacemos en este caso? O sea, aplicamos el operador k-means y aplicamos, recuerden, el índice de Silhouette. El índice de Silhouette lo que hace es indicar cuál sería el K ideal. Donde nosotros decíamos que era el K ideal, cuando ya tenemos una curva donde hay una distancia entre un K y el otro K, ¿sí? También hicimos un práctico como donde nosotros pudimos detectar cuál era el K ideal. Por ejemplo, de los primeros ejercicios, recuerdo que teníamos entre
2 a 10K y nos quedamos con 3K. Y hasta mucho podría ser este 4K. Bueno, si ya decimos, el índice de Silhouette me dice que 3K es, o sea, 3 clústeres es lo ideal. Bueno, después de eso, o sea, después de hacer esas capturas, recuerden esto siempre, ¿no? Que nosotros vamos a ver el archivo que ustedes suban acá en el examen. O sea, más allá de que lo vamos a ir viendo, así como fue en aplicaciones 1, y vamos corrigiendo, viendo de que ustedes lo hicieron. Después, para poner la nota, vemos el archivo que estaba subido al examen. Entonces, es importante que ustedes acá suban todas las capturas posibles. Si ustedes pusieron, por ejemplo, el índice, el loop para que corra de 2 a 10, hacen una pequeña captura de que fue de 2 a 10, como para que uno se vaya dando cuenta de cuáles fueron los pasos que fueron siguiendo. Después hacen la gráfica de Silhouette, bueno, muestren la gráfica de Silhouette donde indica de que nuestro K ideal es 3. Y después ya mostramos el gráfico con los clústeres. Es la gráfica donde se muestra que tenemos 3 clústeres y cuántos puntos tiene cada clúster. Recuerden que la tablita, cuando ustedes armen el clúster, les va a armar una tablita de clúster 0 tiene tantos puntos, clúster 1 tiene tantos puntos, clúster 2 tiene tantos puntos. Entonces tienen que mostrar todos esos pasos. Por ahí nos pasa o nos ha pasado con otros exámenes que muestran una sola pantalla, pero no sabemos si terminaron de hacerlo o no. Y en ese día del examen, cuando pasamos viendo como son varios, no podemos decir, bueno, sí, vimos que estaba todo completo. Nosotros vimos que estaba en la pantalla, que ya lo habían realizado y que ustedes lo habían hecho, pero no cómo finalizó el punto o completo. Entonces, hacemos esa doble validación en el examen y lo que está escrito acá. ¿Sí? La validación en el examen es para saber que ustedes hicieron el punto. Y acá es para corregir cómo se hizo ese punto. Bueno, entonces el 3 y el 4 le va a servir para trabajar con clúster, ¿sí? Que en sí es aprendizaje no supervisado en este caso, porque no es, el clúster es el que va a hacer la distribución. Después ya venimos acá con un método de clasificación, que es en esta etapa es donde recién definimos un label. Vean que los puntos anteriores no necesitaron el label. Entonces, en el punto 5, ya sería que ustedes hagan como otro archivo, porque hasta el punto 4 trabajaron con un clúster. O sea, hasta el punto 4 yo trabajo con, no sé, un archivo que se llamará examen 1. Después guardo nuevamente eso y ahí ya le pongo examen 2. Digo, para no perder los puntos anteriores, porque la primera parte es de clúster. Y en la segunda parte borramos ya todo lo que es clúster. Sí dejamos ese proceso de limpieza que utilizamos hasta el punto 2. Sí, acá hasta el punto 2 utilizamos un proceso de limpieza. Bueno, eso sí lo dejamos, pero el 3 y el 4 esa es otra parte. Bueno, después del punto 2 volvemos acá con ya la segunda parte del examen donde dice, vamos a definir al atributo raza como label. Define los 4 atributos principales relacionados a ese label. Para definir esos 4 atributos principales, nosotros tenemos dos modos. Uno que es el peso por atributo. Podemos hacer una matriz de correlación y también el profe le mostró un operador que es el Optimize, que les permite, es como el peso eh, peso por correlación, donde muestra cuáles son los atributos más relacionados al label. Con esos atributos lo que vamos a hacer es generar árboles de decisiones. Y acá, entre paréntesis, dice utilizar distintos operadores. Por ejemplo, yo puedo utilizar un ID3 o un random forest. ¿Sí? Como necesito hacer dos árboles, entonces uno con uno y el otro con otro. O también si quieren pueden utilizar el operador J48. Y analizamos las reglas generadas. Realizamos una captura mostrando todos los pasos realizados e indicamos una tabla con los atributos para armar el árbol de decisiones. Acá, si bien es cierto, no lo piden, pero ustedes pueden hacer como para indicar cuál es el mejor árbol, es
utilizar un atributo de clasificación donde les permita saber cuál de los dos árboles se comportó de mejor manera. O sea, hacer ya ponemos el operador para entrenamiento, que va a ser el árbol que nosotros elegimos, no sé, por ejemplo, ID3. A partir de ahí ponemos el operador apply y apply model y utilizamos un performance de clasificación para ver cuál de los dos árboles se comportó mejor y pudo clasificar los resultados. Bueno, eso para indicar nada más que tal árbol se comportó mejor. Pero el objetivo en sí del punto es que nosotros podamos indicar algunas reglas y describir esas reglas. Por ejemplo, si volvemos al archivo, acá decimos, como hemos generado nosotros un nuevo atributo que se llama etapa, podemos decir aquellos que son jóvenes y son varones, o sea, yo doy de que son jóvenes y varones porque acá en la provincia pasa que los jóvenes varones son los que más mueren en accidentes, bueno, quizás porque están en moto o similar y no llevan casco y eso. Entonces, por eso le digo no porque tenga algo en particular. Pero sí podemos decir, bueno, si son jóvenes, son varones y son de raza tanto, sufren más accidentes. O podemos detectar de que otra cosa, no sé, por ejemplo, en tal estado se dio que, de acuerdo a la raza, eh, no sé, no llevaban casco, por decir algo, ¿sí? Entonces, ustedes esas reglas las van a poder sacar viendo el árbol de decisiones. En ID3, por ejemplo, las reglas que tienen más peso, recuerden que cuando va generando la rama, van a ver que ustedes tienen una rama mucho más gruesa, entonces está indicando de que hay muchos registros que van por ese lado de la regla. Entonces, eso está bueno para que ustedes puedan describirlo. Bueno, y eso era todo el examen del año pasado. Profe, en el punto 4 sería necesario normalizar los valores numéricos antes de proceder o... Acá, ¿cuántos valores? Por ejemplo, para este ejemplo, ¿no? Bueno, en este no tenemos muchos, sobre todo latitud y longitud, pero después no tenemos mucho. Para este ejemplo, no sería necesario normalizarlo. Pero si ustedes lo normalizan, tendría que darles mejores resultados. Es más, si vamos a aplicar un algoritmo de regresión, acá no se pedía regresión, pero si se pide regresión, saben que sí o sí hay que normalizarlo. Y aparte con clúster, si yo tengo otro registro donde tenga datos que son chiquitos y otros grandes, ahí sí es importante normalizarlo si trabajamos con clúster. Porque el clúster lo que va a buscar es la distancia y al trabajar en un solo rango va a ser una mejor distribución. Profe, acá va hasta árbol de decisiones, el parcial que nosotros tenemos va hasta el práctico 8. Nosotros sí tenemos hasta el práctico 8. En este parcial fue hasta el práctico, bueno, hasta árbol de decisión. Pero a ver, déjenme un momento que veo si encuentro otro. Parcial, a ver. No es que siempre tomamos hasta ahí, sino que en esta ocasión fue hasta ese momento. Profe, ¿también toma teoría en el examen? No hubo teoría. Ah, pero entonces este año tampoco, digamos. A O ver, les eso muestro. define el profe. Les digo. Bueno, acá les muestro otro examen. No, tampoco teoría, no había. Miren en este examen. Bueno, este examen es de partidos, donde en principio hacemos nuevamente un proceso de limpieza
Y acá hacemos una transformación, o sea, lo que estamos haciendo es una transformación, un mapping. Si dice score, ponemos gol 1. Si dice score 2, gol 2. Probabilidad de equipo 1, probabilidad de equipo 2, probabilidad de equipo 3. Generamos un atributo que se llama resultado, que tendría el siguiente valor. Acá ya le está diciendo generar un atributo, entonces ahí ya vamos a generar este atributo. Si el atributo goles 1 es mayor que goles 2, ganó equipo 1. Si el atributo goles 2 es mayor que goles 1, ganó equipo 2. Y si los valores goles 1 y goles 2 son iguales, entonces ponemos empate. Entonces tenemos una columna que se llama resultado con estos tres tipos de valores. Ganó equipo 1, ganó equipo 2 o empate. Realizamos las capturas de esto. Después generamos un atributo que se llama resultados número, que sería lo mismo que el anterior. Puede ser de este atributo, a partir de ese atributo generamos otro atributo que sea, en vez de palabra va a ser 1, 2 o 0. O sea, ganó el equipo 1, ganó el equipo 2 o ganó el equipo 0. Después realizamos una exploración visual de los datos y acá ya tenemos preguntas específicas. Por ejemplo, dice, ¿qué equipo ganó más partidos por año? Entonces nosotros tenemos que hacer una visualización, la que nos guste, puede ser un gráfico de barras, de puntos, de líneas, pero respondiendo a esto, ¿qué equipo ganó más partidos por año? Y hacemos la captura de esto. La segunda es realizar el diagrama de caja de bigotes del atributo probabilidad de equipo 1 y proyección de goles 1, indicando los cuartiles, la mediana y y filtramos los valores faltantes. O sea, aquellos que están los valores vacíos los filtramos para este gráfico. El punto 3 es hacer una matriz de correlación. No contemplamos los atributos nominales porque es por hecho que la matriz de correlación no lee los atributos nominales. Entonces, antes de aplicar esta matriz de correlación tenemos que poner un filtro donde vamos a eliminar esos atributos nominales y ya nos quedan todos los numéricos. Y mostramos la matriz de correlación y escribimos algunas conclusiones. Las conclusiones de una matriz de correlación, recuerden que están dadas por aquellos que tienen más relación proporcional o inversamente proporcional. Es decir, que son de 0,5 para arriba, por ejemplo, son los que más tienen relación, o de menos 0,5. Y si no hay esos valores, bueno, los que se relacionen más, no sé, 0,3, 0,2, pero los que más se relacionan. Y después también vamos a aplicar el operador Weight by Correlation, y acá en base a un label, que tenemos que definir en ese momento el label que hasta ahora viene siendo esto, el resultado. Los atributos que nosotros generamos anteriormente. Realizamos un muestreo estratificado de los datos. Esto no lo hicimos en la teoría, en la práctica, disculpen, pero sí en la teoría, es lo que le mostró al último el profesor. Son operadores que permiten reducir el tamaño del dataset, porque tenemos muchos datos. El tipo lo elegimos en los parámetros, decimos que sea un muestreo del tipo tanto, y ahí nosotros decimos con qué cantidad de datos queremos trabajar, o ponemos un valor fijo o ponemos un porcentaje. En este caso dice, el muestreo debe ser el 50%, entonces vamos a elegir en porcentaje y ponemos el 0,5%. Y utilizamos esos resultados para este ejercicio del desarrollo del siguiente punto. O sea, esto es para que los otros puntos sean más rápidos de hacerlo. Entonces, reducimos acá el dataset. Después vamos a crear un árbol de decisiones con al menos 4 atributos. Realizamos variaciones del soporte y confianza entre 0,5 y 95. Y vamos viendo cómo se comporta ese árbol de decisiones. Un punto 6 es realizar un modelo predictivo de datos teniendo en cuenta el label y haciendo una validación cruzada. Utiliza un modelo de árbol de decisiones, ese es para el punto A, y hacer una captura de dicha operación.
En el punto B hacemos la interpretación de ese modelo, ¿sí? Con el árbol de decisiones. Para el punto 7 hacemos un modelo de regresión donde el label es el resultado, num. Recuerden que en regresión el label tiene que ser numérico, haciendo una validación cruzada. Y utilizamos el modelo de regresión y un SVM y los comparamos. Y describimos, bueno, la interpretación de esto. En este caso, por ejemplo, este es el recuperatorio. El recuperatorio fue un poquito más largo y mostraba estos dos puntos que era hacer ya un modelo de clasificación o un modelo de regresión. Que esos son los que se agregan, vean. Los puntos 6 y 7. Los demás son similares. Pero acá donde tuvimos una variante. Bien, ¿dudas hasta ahí? Profe, una consulta. Sí. Cuando dice escriba la interpretación del modelo generado, ¿qué espera que digamos en ese punto? En el punto 6, ¿no? Tenemos la interpretación. Acá nosotros tenemos que ver si es que, cuál es el resultado del performance. Si el modelo se está comportando bien, si tiene una buena performance, o está fallando en la interpretación de alguno de los datos. Por ejemplo, vemos que el performance es 60%. Entonces, acá necesitamos hacer más limpieza o hacer una mejor distribución para mejorar el performance. Vieron que les da una tabla cuando nosotros obtenemos el performance por cada uno de los datos y nos dice dónde falló más y dónde hubo mayor exactitud. Entonces podemos decir, el modelo no predice cuando el equipo 2 pierde, por ejemplo. Entonces el equipo 2 pierde, dio como que la mayoría gana. Entonces fue un falso positivo. Yo puedo describir eso en base a la tabla que me da el modelo de predicción. Lo mismo va a pasar con el modelo de regresión. En el modelo de regresión a nosotros se nos evalúa en base al error que tiene. Entonces podemos mostrar si el error es grande o el error es pequeño o por ahí se comporta mejor porque tenemos un error más pequeño. No sé, puede ser de 0,03. Es casi exacto ese modelo. Entonces decimos, el modelo de regresión se comporta bien, puede predecir la mayoría de los resultados con un error mínimo. Bueno, eso es lo que esperamos, que ustedes puedan evaluar cómo se comportó el modelo. Bien, ¿otras dudas? Profesora, ¿me escucha? Sí, sí, sí. A la hora de eliminar los valores atípicos, los outliers, cuando lo hacemos de forma manual, eh, eso quería consultarle cuál es el procedimiento que usted sigue. Yo en este caso lo hice de forma gráfica y bueno, tomaba por ejemplo, donde estaban apuntonados, digamos, todos los datos, lo tomaba de eso, en esos rangos.
pero ¿cómo es cuál es el procedimiento que tiene usted? A ver, donde estaban amontonados. No me ubico. ¿Cómo me decís? Cuando vos utilizás un filtro, ¿puede ser? Sí, tal cual. Pongo menor igual, mayor igual. Y utilizo bueno, de esa forma lo hago de forma manual para eliminar los dobles, para que no me consuma tanto recursos de máquina. Bueno, hagamos de cuenta que tiene el gráfico así, sí. Y acá tenemos los puntos. Puede pasar de que los puntos los tengas todos juntos por acá. Y tenemos algunos puntos, bueno, que serían del mismo color, pero tenemos algunos puntos que están alejados por acá. Entonces tenemos esos puntos y cuando todos los demás están en este lugar. Entonces, yo lo que haría acá es trazar una línea imaginaria, obviamente. Trazo acá una línea. Y digo, bueno, estos valores son, por ejemplo, mayor a 65, que era lo que estábamos hablando. El otro caso era menos 65. Yo veo que acá hay una separación. Si esto es en el eje X, digo que filtrar aquellos valores que son mayores a 65 y sacarlos esos mayores a 65. O que queden los menores a 65. Y ahí ya me va a quedar esta parte de los datos con el filtro. Si necesito hacer eso también con el eje de las Y, también lo puedo hacer. Por ejemplo, acá en Y, y digo, bueno, no sé, hay un punto que está por acá arriba. Entonces ya con 65 eliminé ese, y si hay un punto que está por acá arriba, digo, bueno, acá esto es, no sé, por decir 60. Entonces en Y, los mayores a 60, trazando esa línea, se me va a ir este punto. Entonces mayores a 60 lo elimino. O sea, acá quedan los menores a 65, esos van a quedar. Y acá quedan los menores a 60. Tienen que quedar los menores a 60. Sí, sí lo entiendo bien, profe, cómo lo analiza. ¿Lo podría resolver en el Rapid Miner? Se me va a tardar en abrir, perdón. Un momento. A ver, dame un minuto. Bueno, mientras, otras dudas. ¿A partir de cuándo podemos ir a la facultad a configurar las máquinas, profe? De lunes, Bien. el software ya está instalado. Hasta ahora tenemos como 5 chicos que rinden con PCs de la facultad, así que cuando vayan, sigamos la misma metodología que en el anterior. Cuando ustedes ubiquen una máquina de la sala 2 que han configurado, han visto que está todo bien, nos dicen, tengo reservada tal máquina. Profesora, ¿cómo nos damos cuenta cuáles son las máquinas que ya están reservadas? Tienen un número. Por eso, por el grupo, después ustedes nos dicen cuál es el número que ya tienen reservado. Ah, ¿no hay un listado? Un listado, no lo tenemos. En la sala de cómputos le van a dar el número. Ah, perfecto. Y después en el grupo informan, cosa que el siguiente alumno que vaya sepa que esa ya está reservada.
Profe, entonces el parcial va del práctico 1 hasta el práctico 8, ¿verdad? Sí, 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 sí. Profe, después yo quería hacer una consulta, pero del trabajo práctico puede ser. Sí, sí, sí. Decime, mientras. No, si quiere le muestro pantalla, no sé, más fácil explicarle. Bien. Pasa que en el ejercicio del punto 1 me sale un error muy grande para hacer el modelo de SVM y yo no entiendo por qué me sale tan grande el error. Yo hago tal cual usted hace los pasos como explico en la clase, en el video, y aún así me sale muy grande el error. No sé si algo estaré haciendo mal, pero no me estoy dando cuenta. A ver. A ver, muestro. Le comparto, ¿no? Pantalla. Sí, 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 sí. Bueno, ahí se ve, ¿no? Sí. Bueno, yo acá ya hice, bueno, todos los pasos para aplicar el regresión lineal. Y bueno, a usted le sale un error de 0,1, creo. Y a mí me sale un error demasiado grande. Apa. Volvé al anterior. Y le voy mostrando Con regresión lineal. cómo estoy haciendo. ¿Le muestro de su proceso o Sí. directamente, bueno, a ver. Bueno, acá asigno la etiqueta, ropa mujeres. Selecciono los atributos. eh, bueno, los atributos que consideramos relevantes para el análisis. Yo acá lo dejé tal cual, digamos. Usted hizo el paso de excluir esta etiqueta de Tamamer. En realidad, usted explicaba que había que hacer un proceso extra, pero bueno, ese no lo hice, digamos, todavía. Claro que igual nosotros también lo excluimos en el Claro, momento. sí. Y bueno, después normalicé los datos. Eh, ¿Qué método estamos usando para Disculpe, normalizar? profe, creo que es porque no está normalizando la label. Es ahí, para normalizar el método de propósito de transformación sería de 0 a 1. sí. Creo que sí. A ver, el rango de transformación era, ¿no? De Sí. 0 a 1 y nomás. Y el label también está ¿Cómo se llama? involucrado ese label para normalizar. Claro, acá lo selecciono. Eh, No pasa que no lo tiene en cuenta. El operador tiene una función que no lo normaliza. O sea, ahí, si te fijas en los parámetros ¿En cuál? para normalizar, Ah, ahí dice incluir atributos especiales. Tenés que selecciona ahí, esto. sí, Ah, porque si no, lo toma label como especial y lo ignora. Ahora ahí ah, sí debería funcionar. a ver. Sí, eso era. Perfecto. No, era eso, porque la verdad es que me estaba matando, no, no me salía. Pero bueno, sí, sí, eso era, profe. Ah, ok. Gracias. Al compañero también. Bueno, volvamos. Entonces, nosotros vamos a aplicar un filtro para ver el tema de cómo aplicar este filtro, es lo que decía el compañero. Ah, bueno, primero lo voy a deshabilitar porque no tengo ningún filtro.
vamos a hacer una visualización de latitud y longitud, que eso es lo que queremos lograr. Acá vamos con latitud. Vamos a este gráfico. Y acá dejamos longitud. Ahí está. Bueno, esto es lo que nos da latitud y longitud. Entonces yo digo, estos puntos son los que podría eliminar porque están alejados del valor medio. Y estos puntos también tendría que eliminarlos. Entonces tendría que sacar a todos aquellos que sean de latitud inferior a 130, podríamos decir. A ver, ¿este cuánto es? 134. O sea, de menor a 134 los quiero eliminar. Y ya saco todos estos de abajo. Entonces, a todos los de abajo los estaría considerando como outlet. ¿Lo ven? Acá como que está muy visible esto de cuáles son. Menores a 134 los tengo que considerar como outlet. Entonces vamos acá, ahora sí lo pongo. Y acá defino la regla. Y era longitud. Tienen que quedar los mayores a menos 134. Okay. Bueno, vemos esto y acá quedamos latitud y longitud. Y ahí ya quedaron. Sí, o sea, eliminó todo lo que son menor a 134. Y ven que ya la gráfica es diferente. Entonces, si vemos el primer paso, que es este, no, bueno, cae a lo que la parada tiene que ser así. Bueno, vemos este primer gráfico y ya cuando está aplicado el filtro, nos queda este gráfico. Después, si quiero ser más exacto, puedo sacar este punto que está muy alejado, pero bueno, no es mucho. Que sería que queden todos los ejemplos menores a 50 de latitud. Profe, Sí. ¿y no hay una forma de sacar exactamente un determinado valor? Por ejemplo, ese que queda ahí que estaba indicando, en vez de sacar valores que estén por encima o por debajo de un cierto rango, como hizo recién. Detect Euler. Ah, porque pasa que a veces, bueno, a mí me pasaba que usaba primero para detectar los valores atípicos, pero era muy difícil que el algoritmo me detectara los que yo quería sacar, me detectaba otros valores. Entonces tenía que jugar con los valores y es como que no llegaba a detectar bien los valores atípicos. Eso me pasaba a mí, digamos, en los prácticos. ¿Sabes lo que puede pasar ahí? Es que si no te está detectando bien, es porque nosotros acá estamos analizando solo dos valores, que es latitud y longitud. Si vos pones un filtro para Detect Euler, o sea, primero filtramos o seleccionamos atributos. Seleccionamos solo latitud y longitud, te tendría que estar filtrando bien. Si lo ponemos al dataset completo como lo pusimos, ahí ya no tan solo está haciendo un Detect Euler con latitud y longitud, sino que va a tomar todos los otros atributos. Entonces hace un atípico de la combinación de atributos que tiene. ¿Se acuerdan que cuando nosotros hacíamos los ejemplos, en los ejemplos que trabajamos con esto, creo que solo teníamos esos atributos y no teníamos más? Entonces no había problema, detectaba bien los valores atípicos. Pero ya cuando son más atributos, ahí ya tiene que detectar con todos los otros atributos. Ah, bien, profe, sí, creo que eso era el caso. Ok. Profesora, o sea que ese, por ejemplo, ese order que yo tengo exactamente la coordenada en el eje X, en el eje Y,
no lo puedo eliminar, digamos, usando otro filtro más que este. Cuando una es este filtro y la otra es que detectemos Euler, que lo Cla- pongamos acá, detect Euler, y Claro, ya por eso cuando el Detect vamos, Euler me lleva un montón de recursos. claro, bueno, entonces directamente vas a hacer esto, Bien, hace esto y ya no hace el detect Euler. muy Pero bien. mostrar primero el gráfico como hicimos al principio, o sea, mostrar cómo queda así y después el resultado final que ya queda solo esta partecita. Perfecto. Profe, Sí, ¿y cuál de las dos maneras es más exacta o tira menos error? más exacto tendría que ser este detect Euler. Lo que pasa, o sea, la contra es la que dice el compañero, que consume mucho tiempo al hacerlo automáticamente desde RapidMiner. Si ustedes lo hacen con Python u otro, ya no tendría que haber tanto problema como acá por el tiempo. Sí va a llevar tiempo, pero no tanto. Si yo Entonces, lo hacía también así como en forma manual, sería poniendo los parámetros, pero no usé el otro porque no se ejecutaba rápido y bueno, era por la máquina. sí, cuando tenés pocos registros, se va a ejecutar rápido. Si es mucho, va a tardar un montón. Ahí lo conveniente es utilizar este filtro. ¿Y también no se podría usar una muestra y hacer que se detecte o no estaría bien eso? La muestra, por ejemplo, sí la estamos utilizando para después, ¿no? Lo que pasa es que como es una muestra te puede, si es una muestra aleatoria, te va a sacar cualquier punto del lugar. Entonces también en esa muestra pueden haber puntos que sean null. En todo caso, nosotros si vemos que necesitamos ese detect Euler, ya le vamos a decir primero, así como en el otro caso, hagan un muestreo. Y después apliquen el operador. Profesora, Sí, hay algo que no me quedó claro cuando vimos el tema de neural net, de las redes neuronales, el parámetro de la capa oculta. ¿Hay alguna lógica, digamos, para entender, digamos, o es solamente al azar, nomás que nosotros le damos valores y tenemos que aproximarnos, digamos, a la mejor optimización, digamos, del resultado? en cuanto a capas, La capa oculta. claro, en cuanto a la cantidad de capas, en realidad muchas veces va a depender de la cantidad de atributos que vos tengas. Y ahí también el paso de aprendizaje que se dé. No he visto hasta ahora una métrica así que te diga exactamente cuántas capas tenés que tener, pero sí podés ir variando haciendo iteraciones con un loop, por ejemplo, de cuántas capas podés ir agregando hasta un determinado momento. Suponete que vos tenés 5 atributos, por decir algo. Que vos pongas 100 capas sería mucho porque con 5 atributos tu algoritmo tiene que aprender de forma rápida. Entonces, como que es innecesario hacer muchas capas. Y si haces y vas mejorando, lo que estás haciendo es aprendiendo de sí misma y eso también puede generarte un error. Entonces, como que tiene que ver mucho con los atributos que vos tenés, pero no es tan solo los atributos, ¿no? Sino que también es el tiempo de aprendizaje que está teniendo, la disgregación de los datos, pero no hay algo así que, bueno, hasta ahora no he encontrado algo así que te diga exactamente cuántas capas puedes poner. Recomendaría hacer ese loop. Entonces vos pones un loop y decís,
tengo, no sé, 5 atributos, voy a hacer de 1 a 5 capas y ver cuál se comporta mejor. Bien, profe. Profe, Sí. a mí se me cortó un rato internet, así que no pude. ¿Me podría volver a explicar el punto este que está sobre la eliminación de los puntos Euler? Nosotros de los puntos Euler lo vamos a ver gráficamente. Acá estamos viendo, por ejemplo, cuáles son los Euler que en este caso, desde este punto para abajo los quiero eliminar, que este punto es 134. Entonces, hacemos un filtro, y el filtro, digo, de longitud, selecciono aquellas longitudes, o sea, tienen que quedar aquellas longitudes que son mayor a menos 134. Las que son menores a eso se tienen que ir. Aplico la regla y cuando vean, este es el gráfico con esos valores y ya el gráfico sin aplicando el filtro va a quedar así. Entonces se eliminaron todos esos puntos anómalos. Ah, listo, gracias, profe. No hay nada. Bueno, si no hay más dudas. Profe, ¿podría subir el recuperatorio, creo que nos mostró, al aula? Bien, yo ahora necesito salir, pero sí le subo más tarde. El anterior era más corto, este se agrega eso. Me falta el dataset, lo busco y se lo subo. Bien, profe, gracias. Profe, entonces, ¿nos vemos el viernes o cuándo nos vemos ahora? El viernes sí tenemos consulta. El viernes pasado estuve también a las 6:15, como les había dicho, y este viernes también a las 6. Y el lunes tenemos la presentación del práctico 7 para los que deben el 7 y el práctico 8, que son los siguientes dos grupos. Yo igual de eso también les voy a mandar un cronograma de exactamente quiénes tienen que presentar el 8. Y con respecto al TP final, profe, con el dataset que elegimos, ¿hay alguna, algo de lo que nos podamos guiar? ¿En qué sentido? No sé, un trabajo que ya fue presentado, algo así. Sí les voy a mandar, ya están las pautas del Congreso de cómo tiene que ser estructurado el documento, sea que presenten o no para el Congreso. Sí, eso les Bien. voy a estar mandando mañana porque todavía no está habilitado. Cuando ya esté habilitado el documento, ahí se los mando. Bien, profe. Nos vemos el viernes, profe. Nos vemos. Profe, entonces, miércoles sería el parcial a mano. Sí, por ahora sí, solo una persona me dijo que, bueno, dos. En todo caso, si ustedes ven complicación, lo pueden escribir en el grupo para que ya el profe les diga. Sí, pero necesitaríamos que sea la mitad más uno que tiene problemas la semana que viene. Profe, por el tema de las computadoras, entonces a partir del lunes se podría ir a ver las configuraciones. Sí. ¿A partir de qué horario y qué sala es? Es la sala 2 y les confirmo ahora el horario. Nosotros hablamos con los chicos de cómputo. Tengan en cuenta que, bueno, que estamos en tiempo de paros y demás, y si dicen que están de paro, les informamos porque, bueno, no va a haber gente en el centro de cómputo. Bueno, profe, gracias. No es nada. Bueno, nos vemos el lunes o el viernes en consulta. Hasta luego.
Hasta Hasta luego, profe, profe. hasta luego.